Que el buen Dios esté contigo en estos momentos, sean de gozo, sean de alegría, sean de celebración, de tristeza, de llanto o de dolor. Él esté protegiendo tu vida, tu casa y toda tu familia. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. La palabra de Dios dice así: cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a otros, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, todavía está en el último día de celebración de las fiestas de los tabernáculos, unos meses antes de llegar a la cruz. Sí, así que, por lo menos, Jesús, antes de llegar a la cruz, estuvo 2 veces en Jerusalén. Y aquí el texto nos muestra que está también en el Monte de los Olivos, va al Monte de los Olivos, a un lugar apartado, ¿sí? Lleno de olivares, donde sentía la fragancia del verdor, de las hojas del olivo y también del fruto, como quien siente y experimenta la fragancia del Espíritu de Dios que rodea su vida. Allí estaba Jesús. En Jerusalén era su lugar preferido para orar, para entrar en intimidad con el Padre. Es el lugar donde el Espíritu Santo, de alguna manera, óigalo bien, de alguna manera, aquellos que oran, el Espíritu Santo forja en favor de ellos un manto grande, inmenso, denso de protección. Ahí estaba Jesús en el Monte de los Olivos, orando. Y esto es importante insistir. Si el mismo Jesús, Hijo de Dios, permanentemente está en oración, ¿por qué el creyente, óigalo bien, se niega a este privilegio? Se rehúsa a hacer uso de la oración y cree que es solamente de unos cuantos. Recuerde, la palabra dice: orad sin cesar. Bueno, mis amados, dice que en la mañana llegó al templo. Y cuando llegó al templo, él empezó a enseñar. Y los escribas y los fariseos, de los cuales a través de estos 4 evangelios hemos descrito bien claro, perfilándolos, ¿sí? Trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Sabe? La ley de Moisés manda a que la mujer, óigalo bien,
O corrijo esto. La ley de Moisés manda a que quienes cometan adulterio, sean hombres o sean mujeres, deben ser condenados a la pena capital, a la máxima pena. Es decir, deben ser condenados a muerte. En el momento en que sean sorprendidos, ambos deben morir. ¿Sabe? En el libro de Levítico dice así: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Ambos son dignos de muerte. Estas son leyes que se establecieron, o Dios se las permitió tener a Moisés y establecerlas para que hubiera un orden social al interior del pueblo y no se cometieran los excesos y los abusos en los cuales se vieron sumergidos en el desierto cuando hicieron el becerro de oro. Sí, mis amados. El libro de Deuteronomio, también en el capítulo 20, versículo 22, dice abiertamente: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Qué tremendo esto, porque, bueno, a Jesús le llevan a esta mujer que ha cometido adulterio, que ha sido sorprendida en adulterio. Y lo primero que los escribas y los fariseos le presentan a Jesús, cual si fuera el juez, es esta mujer, y al presentarle a esta mujer como si fueran el ente acusador, óigalo bien, argumentan, argumentan el delito cometido por esta mujer, basados en la ley de Moisés. Sin lugar a dudas, los fariseos y los escribas tenían toda la razón. La mujer tenía que ser apedreada, pero por otro lado, se habían olvidado de algo muy importante. Óigalo bien, y es que quien cometió adulterio no fue la mujer solamente, también el hombre. Y la ley de Moisés mandaba a que ambos, óigalo bien, fueran apedreados. ¿Por qué los escribas y los fariseos presentan delante de Jesús a una mujer adúltera y no presentan al adúltero? Yo creo que no es solamente acto de machismo. Hay un trasfondo en todo esto. Y para que lo entienda de una vez por todas, óigalo bien, no es solo el hecho de que los derechos de la mujer estaban relegados y pisoteados por el hombre, sino que posiblemente el adúltero, aquel que cometió adulterio y que era digno de muerte, era un escriba o era un fariseo, era un alto dignatario de la religión, de la religiosidad del pueblo. Bueno, le presentan solo a la mujer y se la presentan con el propósito de que Jesús caiga en trampa, en la trampa. Y sabe, yo recuerdo cómo se escribió esta ley. ¿Cómo se escribió esta ley? Las primeras tablas de la ley fueron escritas por el mismo dedo de Dios, pero las siguientes fueron escritas por Moisés, porque Moisés rompió las tablas escritas con el dedo de Dios cuando descendió de la presencia de Dios, de la nube, de la nave de Dios, y se encontró con que el pueblo había hecho un becerro de oro y estaban viviendo en fornicación, en adulterio, en orgías, era un solo despelote el campamento del pueblo de Israel. Pero las primeras tablas
Las leyes más puras fueron escritas con el dedo de Dios. Y ahora vemos en escena a Jesús, que está inclinado en tierra y está escribiendo en el suelo con su dedo, como si fuera el dedo de Dios. ¿Sabe? Aquel que escribió las primeras tablas de la ley, esas que rompió Moisés, es este mismo personaje del cual estamos hablando hoy, este que está escribiendo. Y entonces Jesús yo antes enseñaba que Jesús estaba escribiendo una ley, una nueva ley, la ley de la gracia, la ley de la misericordia, la ley del perdón. Sí, no me retracto de eso, pero agrego algo a esto. Y es que en lugar de reescribir, está añadiendo un parágrafo a la ley, un parágrafo al artículo que dice que había que matarlos a ambos. Óigalo bien, está allí Jesús escribiendo este parágrafo, donde se puede entender desde la misma escritura que donde hay arrepentimiento, hay perdón. Que donde hay humillación y arrepentimiento no hay condenación, no hay muerte. Así que Jesús se inclinó a tierra y empezó a escribir. Y alguien preguntó qué escribiría. La ley de la gracia, la ley de la misericordia, la ley del perdón, el parágrafo donde si alguno que haya cometido cualquier delito digno de muerte se arrepiente, realmente se humilla delante del gran Dios, le será concedido el perdón. ¿Sabe? Los hombres son injustos, pero Dios tiene un centro de equidad y de justicia. Su justicia es perfecta. Yo no creo que a esta mujer la estuvieran calumniando. Es la mujer adúltera. Cometió adulterio. Pero ¿cómo se logra exonerar? ¿Cómo se puede exonerar al principal actor, al autor moral e intelectual y físico, conjuntamente con esta mujer, del delito? ¿Quién perdonó a este hombre que no aparece en escena, a este hombre que cometió adulterio con esta mujer? ¿Quién lo exoneró de culpa? Porque él sí fue perdonado. ¿Y por qué ella no? Voy a decirle algo que me llega al corazón. Tal vez esta mujer era una mujer muy pobre y no tenía con qué pagar su absolución. Tal vez esta mujer era tan pobre que no tenía con qué sobornar a los escribas y a los fariseos. Le estoy diciendo que de alguna manera este hombre que fue exonerado era alguien poderoso. Oh, ya le dije antes, posiblemente de la estructura religiosa dominante de Israel. Pero sin duda, al ver que no está en escena, él tuvo que haber sobornado a los acusadores de esta mujer. Sí, mis amados, bueno se me fue el tiempo. Y Jesús de manera contundente pregunta a los acusadores de esta mujer, bueno, hay que sentenciarla, es digna de muerte, pero el que no haya pecado, el que no sea digno de muerte, que lance la primera piedra contra ella. ¿Sabe? Ninguno era tan justo como pretendía ser. Ninguno era tan bueno como dirían que era. Ninguno era tan santo como pretendían que la gente los viera. Uno a uno fueron soltando la piedra de sus manos y se fueron alejando de la escena.
Sabes, esta palabra es preciosa. Quisiera profundizar más en ella, pero el tiempo se me acortó de manera muy rápida. Pero cuando te acercas a Jesús, cuando llegas a donde Él, cuando apelas a su justicia, cuando te humillas delante de Él, cuando hay verdadero arrepentimiento, Jesús le dijo a esta mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te condeno. Señor, todos se han ido, yo tampoco te condeno. Así que cuando te acercas a Jesús, Él realmente te perdona. Tienes que tenerlo claro. Él no vino a enseñar del infierno. Él vino a mostrarnos el camino de la salvación. Él no vino a enseñarnos del lugar de condenación, de la miseria. No, no. Él vino a rescatar lo que se había perdido y sigue rescatando lo que está perdido. Así que, independientemente de lo que hayas hecho y de quienes te acusen, puedes acercarte a Jesús. Aunque el mundo te condene, aunque el mundo te señale, Jesús, si realmente te arrepientes, Él te perdona. Pero luego de perdonarte, Él dice, no lo vuelvas a hacer de nuevo. Vete y no peques más. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.